Releyendo la Palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la Palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Enciende una luz y déjala brillar. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Hoy tenemos el día martes 26 de febrero, unas 20 horas 9 minutos, y damos comienzo a nuestro programa Releyendo la Palabra, agradeciendo la atención de la amable audiencia y este espacio que Radio Ciudad nos ofrece. Igualmente agradecemos el trabajo de Javier, el operador de turno. ¿Permanente?, le pregunté. No, no es permanente, pero es el que nos permite optimizar nuestro trabajo todos los martes a la tarde. Hoy contamos con la presencia del pastor a cargo de nuestra Iglesia Evangélica Metodista, acá en Venado Tuerto, el pastor Deli Guichón. Buenas tardes, querida audiencia. Como siempre es un gusto, es un agrado estar con ustedes. Como sabemos, todos los martes este programa está bien atendido por el pastor Percy Wheeler y por Betty Gaidú, que son los encargados de este programa todos los martes, pero cuando me invitan a venir lo hago con agrado y con alegría por compartir este espacio y la reflexión de la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, quien les habla, ya saben, el pastor jubilado W, uso la inicial nomás, Percy Wheeler. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la justicia. Así, en términos generales, veremos cómo sale. Y antes de iniciar la charla, vamos a presentar un tema musical. Con paciencia al hermano el amor, no descuidemos nuestra vocación. Un Señor, un bautismo, una fe, un solo Dios, para ser parte de la humanidad que se alza sobre todos y por todos obrará, en cada uno vivirá. Un solo cuerpo, un solo espíritu, forjando un vínculo de paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, forjando un vínculo de paz. Porque fuimos llamados a cuidar nuestro amor con total mansedumbre y humildad, aceptando con paciencia al hermano en amor. No descuidemos
somos nuestra vocación, un Señor, un bautismo, una fe, un solo Dios, para ser parte de la humanidad, que se alza sobre todos y por todos obrará, en cada uno vivirá. Un solo cuerpo, un solo espíritu, forjando un vínculo. Bien, hemos estado escuchando una canción, Unidos en Espíritu, letra y música del hermano Horacio Vivares. Antes de dejar al pastor Deli con todos ustedes para comenzar nuestro tema, queremos recordar, para mantener una comunicación, el teléfono fijo de la radio. El teléfono fijo es 40 88 87. Y si quieren mandar WhatsApp, 3462 469604. Y recuerden que también tenemos un Facebook en la iglesia. El Facebook es Yema Venado Tuerto, nada más. Bueno, hermano pastor. Bien, dijiste en el comienzo del programa que íbamos a hablar un poquito de la justicia. Vaya tema, ¿verdad? Hoy más que nunca se habla en todos los ámbitos de la vida de la justicia. Podemos escuchar o leer a diario que una inmensa mayoría en todos los rincones del mundo demandan condiciones más justas de vida. Se clama por un mundo más justo, por lo que la justicia entonces se convierte en nuestra actualidad en un estado, diría yo, urgente y necesario. Este reclamo es una muestra de que, hablando en términos religiosos, el reinado del hombre en el gobierno de la humanidad y de la creación parece que no va por buen camino. Desde nuestra posición evangélica vemos que el reino de Dios es el tema de Jesús en su ministerio. Dice el Evangelio, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Según San Lucas, el reino de Dios es el propósito de la venida de Jesús. Dice, es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Por lo tanto, hablar de justicia e injusticia desde la fe cristiana, tenemos como plataforma para la reflexión el cumplimiento desde la fe de los valores cristianos que nos permiten hacer presente el reino de Dios, o en su defecto, por incumplimiento de los valores de vida que propone el Evangelio, la ausencia del reino de Dios. En términos de la fe cristiana, cuanto más nos acercamos al reino de Dios, más justicia tenemos y vivimos en la justicia, y cuanto más nos alejamos del reino de Dios, vivimos en el gobierno de la injusticia. Por eso, desde la fe cristiana, la justicia es una preocupación permanente. Evangelizar es, entre otras tantas cosas, también, de parte del hombre de fe y confianza en Dios, buscar la justicia, practicar cotidianamente la justicia y buscar que los que nos rodean practiquen y vivan en la justicia. Este buscar justicia en la terminología profética implica denunciar las injusticias, las que se ven y las que no se ven. Por ello decimos los cristianos que la palabra de Dios ilumina la realidad. Así al menos lo expresa el profeta Isaías, dice: dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de las viudas. Evidentemente se refiere a problemáticas de aquel tiempo, pero alumbra esta palabra profética las problemáticas de nuestro hoy.
También el profeta Jeremías dice: escuchen la palabra del Señor, practiquen la justicia y el derecho, liberen al explotador, liberen del explotador al oprimido, no sean violentos ni derramen sangre. Así, hermanos, podemos mencionar muchos textos que desde la palabra de Dios nos llegan con una demanda de justicia urgente y necesaria. Y en primer lugar dijimos que evangelizar es denunciar la injusticia, y en segundo lugar evangelizar es anunciar la justicia. Mostrar que el camino evangélico promueve un estado de las cosas donde todos somos iguales delante de Dios. Somos sus hijos, dice la palabra, y por lo tanto lo que corresponde es una vida digna y justa para todos y para toda la creación. Porque dice la palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan. El reino de Dios es la causa de Dios en el mundo. El reino de Dios no se refiere a un lugar, sino al reinado, a la actividad, al dominio, al gobierno de Dios en el mundo. En opinión de Leonardo Boff, teólogo brasileño católico, él decía: el reino de Dios no es un nuevo territorio, sino un nuevo orden. Me hiciste acordar en el Sermón del Monte, que se habla mucho del tema de la justicia y el reino. Hay justamente un llamado de Dios directo, donde Jesús le dice a la gente que le escuchaba ahí en el Sermón del Monte: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. Ese es un texto que está en un párrafo que habla de la ansiedad y la confianza en Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Pues todo esto que hemos estado escuchando y que nos dice Jesús en el Sermón del Monte. Y vamos. Somos parte de un pueblo que camina, que busca, que sueña, que trabaja y que espera. Somos parte de un pueblo que camina. Somos parte de una historia repetida, de luchas, de cadenas, de sangre y de mentiras. Somos parte de una historia repetida. Otro mundo es posible si seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente, y una historia que sea nueva con lugar para la gente. Somos parte de un pueblo que se anima, que siente y que cree, corazón que late esperanzas. Somos parte de un pueblo que se anima, somos parte de un pueblo que construye, que grita, que enseña, que comparte y que abraza. Somos parte de un pueblo que construye. Otro mundo es posible si seguimos adelante. Otro mundo es posible, un camino diferente, y una historia que sea nueva con lugar para la gente.
que camina, todo un pueblo que se anima, todo un pueblo que se anima. Es posible, que construye, que grita, que se anima y que se abraza. Otro mundo es posible, una historia diferente, un pueblo siempre adelante buscando la libertad. Otro mundo es posible, una historia que sea nueva, con lugar para la gente. Hemos escuchado Otro Mundo es Posible. La letra es del pastor de la Iglesia Reformada, Gerardo Oberman, Iglesia Reformada de origen holandés. Y la música, igual que del tema anterior, de Horacio Vivares. El nombre de la banda que lo interpreta interesante, la Utópica Big Band. Bien. Hablando de justo, si queremos ver las palabras originales que encontramos, Justus traduce la Vulgata, la versión latina, Justus, y Dikaios traduce la versión griega, de donde viene la palabra justo que nosotros utilizamos. Pero yo les voy a hacer un gráfico en el espacio. ¿Se acuerdan de geometría del espacio? Un gráfico en el espacio para ubicar el sentido de la palabra justo, lo que significa ser justo. ¿Cuándo decimos que algo es justo? Tenemos, por ejemplo, fijemos en el espacio el punto A. A su derecha, más o menos a 5 centímetros, el punto B. Y trazamos una recta. Ese segmento es justo lo que cabe entre A y B. Ese segmento da la medida, y eso quiere decir justo, dar la medida. Por eso el problema del ser humano y el pecado. El hombre fue creado sin pecado, fue creado para dominar la creación, para hacer todo algo positivo de acuerdo a lo que Dios esperaba, pero le dio libertad, le dio el libre albedrío que hablábamos un par de reuniones atrás, un par de programas atrás. Y el hombre quiere hacer su propia voluntad. Y allí es donde deja de ser justo, no da ya la medida, verdaderamente esa medida con la cual Dios lo creó, su imagen y semejanza. Por eso decimos comúnmente que el pecado, las malas cosas, las malas acciones, la mala voluntad, la maldad en general, deteriora la calidad de la vida del ser humano, y allí es donde se pierde la justicia, no da la medida, y comienza lo que llamamos la injusticia. Hoy hablamos de tantas injusticias, así empezó el pastor Delis, hablando de cómo está hoy el tema de la justicia y la injusticia, ¿no? Es cuando se deteriora de tal manera. Este término justo era común en el tiempo bíblico en 3 esferas principales del pensamiento. Era considerado justo el hombre a quien hoy llamaríamos correcto en su conducta con los demás ciudadanos, el que no le hacía mal a los demás, pero también era llamado justo el ciudadano fiel y sumiso a las leyes de la ciudad, sobre todo cuando eran las ciudades-estado en esa época, donde había un legalismo político y jurídico. Pero también se llama justo, o se llamaba justo,
al hombre virtuoso en el sentido del estoicismo popular. Ustedes saben que hay dos grandes corrientes filosóficas populares, el estoicismo, que es el que todo vale, y si el hombre es virtuoso frente a ese todo vale, se detiene frente a ese todo vale, es un hombre justo. Así se decía justo. ¿Seguís? Música. Bien. Cuando el pueblo clama fuerte en su dolor, cuando todo nos parece que va mal, poco a poco te das cuenta, solo Dios nos da la fuerza para juntos los problemas enfrentar. Divisiones y tristezas por doquier, diferencias y conflictos sin igual. Día a día nos unimos, Jesucristo es nuestro guía, para juntos de la mano caminar. Fuerzas Él nos da, solo Dios nos da la fuerza para juntos los problemas enfrentar. Fuerzas Él nos da en comunidad. Día a día nos unimos, Jesucristo es nuestro guía, para juntos de la mano caminar. La justicia nos da el fruto de la paz, es noticia que se debe proclamar, dando fuerza a nuestra vida, nos provoca y nos anima, para juntos nuestro mundo transformar. Fuerzas Él nos da, en comunidad. Día a día nos unimos, Jesucristo es nuestro guía, para juntos de la mano caminar. Fuerzas Él nos da en comunidad. Día a día nos unimos, Jesucristo es nuestro guía, para juntos de la mano caminar. Fuerzas Él nos da, el tema que acabamos de escuchar de Inés Simeone, interpretado por la utópica Big Band. Bien, entonces veníamos con el tema de la justicia, que en términos de el Evangelio, de la palabra de Dios, tiene que ver con la presencia del reino de Dios, y la injusticia, por supuesto, tiene que ver con la ausencia del reino de Dios. O al menos la injusticia tiene que ver, como decía bien los apuntes que hacía el pastor Percy Wheeler, con la desobediencia a la voluntad primera de Dios desde la creación, que Él había creado un hombre justo. Este reino de Dios tiene características algunas que son primordiales, ¿verdad?
Será un reino donde la voluntad de Dios será hecha en la tierra, o sea, la soberanía de Dios estará sobre la soberanía de los hombres. Incluso por eso los cristianos oramos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando se hace la voluntad de nuestro Padre Dios en las decisiones de los hombres, entonces decimos nosotros: el reino de Dios está viniendo, es una presencia viviente. Será un reino donde, de acuerdo a las promesas de Jesús, los pobres, los necesitados, los que lloran y los que son quebrantados serán de alguna manera reivindicados, sacados de esa situación, reconfortados, y su vida cambiaría en forma positiva y constructiva. El reino de Dios será una situación donde el dolor, el sufrimiento y la muerte terminarán. Será por lo tanto un reino entonces de absoluta justicia, y como fruto de la justicia vendrá la abundancia y la paz, como hemos incluso escuchado en esta canción que pasó. Muchas veces se ha tratado de desacreditar a la Iglesia cuando su testimonio alcanza el orden social y político que gobierna nuestros pueblos. Es que la palabra de Dios es una espada de doble filo, que molesta cuando descubre la injusticia y que alienta y acompaña cuando se construye con justicia la convivencia de los pueblos y la justa utilización de los recursos naturales para el bienestar de todos. Todo el ministerio de Jesús proclama la vida, celebra la vida, defiende la vida, restaura la vida, promete la vida nueva. Nada ni el mundo entero es de más valor que la vida humana. Dice el Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Y allí entonces entendemos en el ministerio de la Iglesia que una de las tareas primordiales de la Iglesia es defender la vida, proclamar la vida. Pero no solamente compartir y defender la vida en el ámbito de la fe cristiana, compartir y defender la vida de todos, en todos los ámbitos, en todos los lugares. Por eso, ¿sabes? A veces la Iglesia tiene esta rispideces con aquellos poderes que el hombre practica cotidianamente, en los cuales quiere la exclusividad de la práctica. Y entonces la Iglesia tiene que ir marcando ese camino que le imprime la voluntad de Dios, que dice que la justicia tiene que ver con todos los ámbitos de la vida humana, porque si no renunciaríamos a un principio elemental de la fe, que es Dios es el creador y recreador permanente de la vida. Para Jesús la vida incluye todo: lo físico, lo social, lo espiritual, lo económico, lo sentimental, y habla de la vida eterna. Dice la palabra: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así lo expresa el evangelista Lucas en el capítulo 20 y versículo 38. Para Dios entonces nada es más sagrado que la vida, ni el templo, ni los altares, ni ninguna actitud y objeto religioso puede ponerse por encima de la vida humana. Incluso Jesús enrostra a los fariseos y escribas que se niegan a ayudar a su padre y a su madre con el pretexto de que sus bienes han sido consagrados a Dios, y que diezman escrupulosamente de todas sus entradas y hacen largas oraciones, pero, dice Jesús, devoran por medio de sus negocios las casas de las viudas. Si esto usted lo quiere leer, lo encuentra en Marcos capítulo 7, los versículos 8 al 13, y también lo encontramos en Mateo capítulo 23. Y a quienes lo critican por permitir a sus discípulos recoger trigo el día de reposo, les manifiesta que atender el hambre es más justo que cualquier disposición, por más religiosa que ésta sea. Esto lo encontramos en Mateo 12, y lo refiere en relación al libro Primera de Samuel capítulo 21. Siempre queda claro en la voluntad de Dios que la injusticia aleja al hombre de Dios. Por lo tanto, podemos ir concluyendo que la justicia es un estado necesario para el desarrollo de la vida en todos sus aspectos. Y podemos afirmar que la justicia es la no vida,
El Evangelio es la buena noticia, es la invitación a caminar por caminos de justicia para que la vida sea buena, abundante y digna para toda la creación y para toda la humanidad. Ese punto que tocaste de 1 Samuel es la historia de David. Qué pícaro era David, ¿no? Venía con un grupo de sus soldados y tenían hambre y llegan a donde estaban los panes que solamente podían tocar los sacerdotes y entran todos en bandada y comen los panes del templo. ¿Qué le va a decir? ¿Es mejor guardar los panes sagrados o el hambre de la gente? Y ahí podemos empezar a pensar, ¿no? Las cosas que son o no son justas. Yo siempre les he recomendado a mis oyentes, tanto personales como así a través del espacio de la radio, que cuando quieren leer sobre la ley y sobre la fe tienen la famosa carta de Pablo a los Gálatas. Pero cuando quieren leer sobre la justicia, tienen que buscar la carta de Pablo también a los romanos. Romanos, parece que Pablo fue una maravilla en cuanto a pensamiento, porque dominaba el mundo, el pensamiento griego y el pensamiento latino, ambos pensamientos. Por eso pudo hacer esos viajes y esas travesías en aquella época tan lejana, y llevarse y conocer las dos culturas, la greco-romana en todo su esplendor. Bueno, en la carta a los romanos, yo le voy a leer 2 textos nomás como modelo de lo que Pablo maneja en cuanto al tema de la justicia. Habla de la justicia que es por medio de la fe, es decir, lo que nos falta a nosotros para ser justos, para dar la medida. Nosotros los cristianos creemos que lo pone Jesucristo, porque Jesucristo es el que muere en la cruz para perdonar lo que a mí me falta. Él paga mis deudas cuando yo creo en Él y me entrego a Él. Entonces, con ese trasfondo es que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, está poniendo la justicia por la fe por encima de la ley y de los profetas. Y sigue el texto: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No ya más ley ni buenas obras, solamente la entrega a Jesucristo. Amigo operador. El mundo te necesita, hay tanta violencia, tanto dolor, tanta injusticia y mercado, hay guerras absurdas, tanta invasión, silencios que suenan a muerte, grito de niño, desesperación. El mundo te necesita, basta que lo mire desde el corazón. Dios en tu gracia transforma el mundo, libéralo. Dios en tu gracia convierte al mundo y sánalo. Dios en tu gracia transforma el mundo, libéralo. Dios en tu gracia convierte al mundo y sánalo.
Dios guía y guía, aun sin saber hacia dónde va, dale un nuevo rumbo, camino a la vida, a la libertad, dejando atrás la desidia. Nuevos senderos pueden nacer, el mundo te necesita y tu inmensa gracia lo hará crecer. Dios en tu gracia transforma el mundo, renuévalo. Dios en tu gracia convierte al mundo, recréalo. Dios en tu gracia transforma el mundo, renuévalo. Dios en tu gracia convierte al mundo, recréalo. Misterio, esperanza al mundo, es en tus manos barro de amor, semilla sembrada al viento, que anuncia un tiempo de sanación, un suelo que abraza la vida, como un regalo pleno de sol. El mundo te necesita y en cada suspiro late con vos. Dios en tu gracia transforma el mundo, perdónalo. Dios en tu gracia convierte al mundo y únelo. Dios en tu gracia transforma el mundo, perdónalo. Dios en tu gracia convierte al mundo y únelo. El canto nos decía, Dios en tu gracia transforma el mundo. La letra es de Gerardo Oberman, que mencionamos un poco más arriba, y también de Horacio Vivares, interpretado por la utópica Big Band. El Señor me mostró también esto. Estaba él junto a un muro y tenía en la mano una plomada de albañil, y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil, respondí. Entonces me dijo, pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo. Este es un texto que, hablando de la justicia, no podemos dejar de mencionar, al menos, que lo encontramos en el profeta Amós. Amós es tremendo sobre el tema de la justicia, ¿no? Es conocido como el profeta de la justicia, ¿no? El profeta de la justicia, que corran la justicia como ríos de agua, ¿no? Exacto. En su tiempo, con las problemáticas de su tiempo, pero hay un Dios que está atento a las actitudes del hombre en cuanto a justicia e injusticia. Vos decís en su tiempo, pero hay un dicho popular más viejo que la injusticia. Ya Amós ya la conocí. Amós ya lo conocía ese dicho. Sí, ya venía de antes ya. Hacételo. Bien, queremos compartir algunos anuncios con ustedes, hermanos de nuestra comunidad de la Iglesia Evangélica Metodista, siempre allí en la tradicional esquina de la calle Belgrano y Marconi. Ustedes saben que nuestro encuentro principal se da los domingos a las 10 de la mañana, nuestro culto de adoración, de reflexión. Allí oramos, nos encontramos en la oración por las necesidades, por los enfermos, y tratamos de alimentarnos en la mesa de comunión para la semana que viene, para vivir con fe y con esperanza este tiempo, ¿verdad? Los domingos también con el Pastor Persia empezamos tempranito, porque 7:30 compartimos el programa Perspectiva Cristiana. Es un momento de reflexión desde LT29, nuestra radio colega de esta onda FM. Y también los viernes estamos teniendo, a partir de las 7 de la tarde, en la vereda de nuestro templo, allí en la puerta de nuestro salón, el Perchero Solidario. Este es un proyecto solidario para compartir con aquellos hermanos, familias, ciudadanos que pasan por nuestra iglesia o que se enteran de esta actividad. Allí tenemos ropa, calzados, para ofrecer y para suplir esta necesidad. Y después, a medida que va avanzando el año, ya a partir del mes de marzo vamos a empezar los días sábados con actividades para niños. Ya les vamos a ir informando a través de este medio, de nuestro programa, para todos aquellos que quieran acercar sus niños a compartir un momento de educación cristiana, de recreación y de encuentro, puedan hacerlo. Bien, recién acabé de leer uno de los textos que tenía separado de Romanos,
pero también tenemos el de Romanos 5, que es muy conocido este texto, sobre todo en el ambiente de los lectores de la Biblia, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sí, es decir que volvemos a recordar que lo que nos falta a nosotros para ser verdaderamente justos, recordemos que lo va a pagar el Señor Jesucristo. Mejor dicho, ya lo pagó. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en su sacrificio, aceptar su sacrificio por nosotros y creer en que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Fíjense en ustedes que cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién era Él, en general contestan algunos de los profetas. Pero Pedro se levanta y dice: no, tú eres el Mesías, es decir, el Cristo, el que prometido y ungido por Dios para liberar al ser humano del pecado. Seguiremos siendo pecadores sin duda, pero somos pecadores convertidos al Señor Jesucristo. Y creemos que la gracia nos alcanza y nos ayuda en las decisiones que diariamente hemos de tener que tomar. Y tenemos que, en esas decisiones, actuar dentro del punto A y B, como decía recién en el espacio, con justicia. Y la justicia debe comenzar en nuestra propia casa, en nuestro propio barrio, en nuestra vecinal, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra nación y en las naciones de todo el mundo. Justamente la justicia es una de las necesidades más importantes que tiene el ser humano como hombre para realizarse. Y el concepto de justo que nos da el texto bíblico sobre Dios no es tanto uno que está dominando a la creación, uno que hace las cosas por su gusto, o al revés, que puso la cosa en marcha y se fue a descansar y sigue todavía descansando. No. Es imposible entender el concepto bíblico de la justicia, y particularmente el paulino, que hablaba recién de San Pablo, de justo y de justicia, si no se sitúa este tema en la perspectiva del rey que es juez. Dios es el juez, y Él es el que juzga, porque Él, en Jesucristo, nos está juzgando, pero nos está perdonando cuando volvemos a Él. Y esto está ilustrado en tantas parábolas del Nuevo Testamento, ¿no? La famosa parábola del hijo pródigo, que se va y hace lo que él quiere, pero vuelve y es perdonado. No solamente vuelve y tiene que pedir perdón, sino que el padre lo estaba esperando en la puerta, mirando el horizonte, esperando el día que su hijo regrese. Eso me parece olvidado, ignorado, marginado, obligado a ser grande casi sin vivir. Revive las palabras de Jesús: no debe ser así entre ustedes. No será así entre nosotros, no será así entre nosotros. Transnacionales exitosas producen ganancias millonarias.
Sin embargo, millones mueren de hambre. La economía que no es solidaria es un pecado que clama al cielo, mientras aquellas palabras siguen sonando. Bien, voy a agregar una bendición que tiene Pablo también cuando dice: tengan cuidado que ninguno pague a otro mal por mal, injusticia por injusticia. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo justo. Apártense de toda clase de mal. La que quiere Dios, luminosa gracia nos alumbra. Abre sendas nuevas hacia tu justicia y paz, para que tu reino siempre brille y tu voluntad nos haga libres de verdad, de verdad. Anunciando vida plena y compartida, la que quiere Dios, luminosa gracia hoy nos alumbra. Abre sendas nuevas hacia tu justicia y paz, para que tu reino siempre brille y tu voluntad nos haga libres de verdad, de verdad. Bien, vamos a leer otro texto de San Pablo, esta vez en la carta a los Filipenses, cuando él da testimonio de su propia conversión, cuando él habla de a quién había entregado su vida, Pablo. Esto está en el capítulo 3 de Filipenses, versículos del 4 en adelante, pero yo voy a leer un poquito más adelante. Dice: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Creo que son palabras bastante claras con respecto a a quién debemos recurrir y de qué manera debemos presentarnos ante Él. Podríamos decir que la justicia es divina y la injusticia es humana.
Tenemos 2 minutos. Queremos saludar a los de los cumpleaños. Hemos agarrado, eso nos dejó Betty encargado. Tenemos el cumpleaños de la semana pasada de nuestro pastor jubilado Edgar Gaidú. ¿Se acuerdan? Estuvo conmigo la semana pasada. ¿Vas a decir la edad que cumplió? 87 años. 87 años. Y sigue, ¿eh? Está saludable el hombre. Y sigue. Y le saludamos pues con todo afecto cristiano. Y bueno, nos despedimos con este saludo a nuestro hermano Edgar Gaidú. Y a toda la audiencia. Y a toda la audiencia. Esperando encontrarles a ustedes y a muchos más. Hagan correr la voz. Deseando siempre que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre cada uno de ustedes, especialmente en aquellos hogares en que hay hermanos que están enfermos, que están necesitando de restablecer su salud. Oramos por ello para que Dios los fortalezca. En aquellos hogares donde hay hermanos nuestros que están desocupados, que están padeciendo necesidad, también en nuestra oración y nuestro clamor a Dios para que los fortalezca y puedan con su esfuerzo cotidiano lograr bienestar y paz. Y nos vamos con el tema que nos bendiga el Dios del cielo, del pastor Oberman y la música de Horacio Vivares. Muchas gracias. Que nos bendiga el Dios del cielo, de los mares, de los vientos, que nos bendiga el Dios del aire, de los bosques, los desiertos, que nos bendiga el Dios que danza, solidario con su gente, que nos bendiga